Vamos a continuar con nuestra serie, la serie que se ha titulado La mentalidad de Jesús, aprendiendo sobre la manera y sobre la manera de pensar de Jesús y la actitud de Jesús, porque finalmente la mentalidad se refleja a través de nuestras actitudes. Y el tema de hoy es: no seas ingrato. No seas ingrato. Dígaselo al que está ahí a su lado: no seas ingrato. Pero dígaselo así como sonriendo y en buena onda, no como reprochándole. No seas ingrato, así sonriendo. Hay una gran diferencia entre decirle no seas ingrato a decirle no seas ingrato. Esto vamos a aprender hoy de la actitud de Jesús. Como dice Pablo, que nosotros haya esta actitud, esta mentalidad, este modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y una de las cosas que caracterizó el modo de pensar de Jesús es que Él era agradecido. Uno de estos ejemplos lo tenemos en Mateo 11:25, donde Él oró al Padre en un momento de regocijo ante el resultado de evangelización de sus discípulos. Y Jesús dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué es la gratitud? ¿Cómo definimos el ser agradecidos? Ahora, yo lo voy a orientar la gratitud hacia Dios. ¿Qué es la gratitud? La gratitud, lo voy a definir de esta manera: es la actitud que nos dispone a estimar el beneficio que recibimos de Dios, que corresponde a cada situación. ¿Qué significa esto? Que puede haber situaciones buenas o situaciones malas. Sin embargo, nuestra actitud es disponernos para poder entender o poder establecer nuestra confianza en Dios, que todo lo que obra, todo lo que Dios permite, obrará ¿para qué? Para nuestro beneficio. Ese es el cimiento de la gratitud. Estoy disponiendo mi vida, mi corazón, estimando el beneficio que voy a recibir de Dios, que corresponde a cada situación, sea buena o mala. Entonces, gratitud consiste en ver las cosas desde la perspectiva de Dios y de esta manera recordarnos que Dios tiene cuidado y control de todo. Un ejemplo de esto fue Jesús en Lucas 22:42. Él oraba antes de beber esa copa amarga, antes de la crucifixión: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La actitud de Jesús, ¿cuál fue? Disponer su vida entendiendo y sabiendo que habría un beneficio, habría un resultado que correspondería a la voluntad de Dios de manera favorable. Y vemos la actitud de Jesús ante diversas o diferentes experiencias, que Él es un ejemplo para nosotros de gratitud. Vemos en Jesús que su vida estaba impregnada de gratitud. Por ejemplo, al insistir en el memorial de su muerte, Él dio gracias en esa última cena. Incluso al cruzar el Cedrón hacia Getsemaní, dice la Biblia que Él cantó un himno. La alabanza está relacionada con acciones de gracias. Sabemos que en épocas de profundo dolor, en épocas de prueba, donde todo pudiera estar saliendo mal, donde hay aspectos fúnebres, funestos, sombríos, ahí es donde nos desestabilizamos. Ahí es donde podemos fácilmente decaer e inducir nuestro corazón hacia la inconformidad y hacia la queja. La propia naturaleza del hombre, que tiende a ser un poco voluble y que con facilidad podemos agobiarnos, es muy fácil, escuche, es muy fácil participar en los matices de la tristeza en esta vida. Desde una cosa significante hasta algo más importante, con facilidad puede derribarnos en una agonía. La vida de Jesús fue una experiencia continua de privación y de aflicción, desde el principio hasta el final. Sin embargo, en medio de los acentos de ese dolor profundo, podemos ver en Jesús que siempre se escuchaban tenues matices de agradecimiento y de regocijo por la voluntad de Dios. Y aquí tenemos a nuestro claro ejemplo. Él, el sufriente,
el varón de dolores pudo durante una vida de aflicción elevar su corazón en reconocimiento agradecido a su Padre que está en los cielos. Esa es la característica, o debería ser la característica de nuestra vida. Día a día deberíamos permanecer en un himno de agradecimiento. Día a día, hora a hora. ¿Por qué? Porque esta vida es temporal. Esta vida es temporal y tenemos bastantes motivos de ser agradecidos con Dios. En primer lugar, por su generosidad, por su salvación, por el amor, por permitirnos un día más de vida. Todos despertamos, respiramos, agradecemos por la vida que Él nos da. Pero sabe, algunas veces se nos hace ya tan común y rutinario despertar y mirar el sol, que perdemos el sentido de nuestra existencia. En la vida del cristiano no deberían existir pequeñas motivaciones para agradecer. ¿Se da cuenta cómo algunas veces somos más motivados a agradecer cuando recibimos mucho? Pero cuando recibimos poco, la gran mayoría de las veces estamos inclinados a decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me diste lo mismo que al otro? ¿Por qué yo recibí menos? ¿Por qué al otro le diste más? Ahí está el egoísmo en el corazón. Pero para quienes amamos a Dios, no puede haber pequeños motivos pequeñas motivaciones para estar agradeciendo. O muchas motivaciones. Debe ser una vida continua de gratitud a Dios, no algo específicamente que me motive a ser agradecido por lo que estoy recibiendo y que me ha causado una dicha, un placer, una comodidad. Todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Dios, todos los beneficios de Dios son grandes, aunque para nosotros pueda ser insignificante. Son grandes a pesar de lo inmerecedores que somos. Y entendamos esto, no hay pequeñas bendiciones, así como tampoco hay pequeñas misericordias, así como tampoco hay una pequeña gracia. Y por lo mismo, tampoco debería haber una pequeña gratitud de nuestra parte hacia Dios. Cuando hay un corazón agradecido, uno mismo encuentra en los más insignificantes detalles motivos de gratitud. Incluso en los momentos de dolor y de sufrimiento. Incluso en esos tiempos de planes malogrados. Incluso en el abandono, en el menosprecio. Hay motivos para darle gracias a Dios. Filipenses fue una carta principalmente alentadora, escrita con el fin principal escrita para agradecer. Pablo escribió a los cristianos en Filipos y una de sus motivaciones fue para agradecerles a esos cristianos por su apoyo económico a la labor misionera que él estaba desempeñando. Esto lo leemos en Filipenses 1, 19 al 26, que nos habla de las circunstancias que Pablo estaba atravesando al momento de escribir esta carta, así como también la esperanza que él tenía de volver a verlos. Y el apóstol Pablo en esta carta se muestra agradecido con aquellos cristianos. Y Pablo, estando en un calabozo en Roma, prisionero, encadenado, tratado injustamente, ahí Pablo encontró motivos para agradecer y para tener razones de no apartar su confianza en Dios. Y se le escucha decir a Pablo, Filipenses 4, 6 al 7, él escribe lo siguiente: por nada estén angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción ¿de qué? De gracias, con acción de gracias. Y dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si esta mañana tú viniste a este lugar, o si esta mañana tú amaneciste sintiéndote angustiado, es momento de que te detengas, es momento de que pongas freno. Si todavía no te estás angustiando, pero te estás sintiendo motivado a preocuparte, no des ese primer paso. Y si te estás sintiendo justificado a angustiarte,
por favor, no lo consideres. No permitas que tus motivos de angustia te roben la paz, que te arruinen el día. ¿Por qué? Porque quien no tiene paz es alguien que vive angustiado, es alguien que vive preocupado. Y la pregunta es, ¿y por qué te vas a angustiar sobre algo que Dios tiene control? ¿Por qué te vas a angustiar sobre algo que Dios ha permitido? Entendiendo que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él tiene control de todas las cosas. Conociendo este aspecto de Dios, ¿por qué vivirías preocupado si le perteneces a Dios? La ingratitud alimenta la incredulidad. Eso es lo que hace. Y aquí una pregunta importante que a veces no tenemos motivos para nosotros agradecerle a Dios es: ¿cuánto tiempo voy a vivir en esta tierra? A veces eso nos perturba. A veces eso nos impide el no ser agradecidos al pensar en el día de nuestra muerte. Y yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿realmente te preocupa vivir o te preocupa morir? Porque hay algunos que viven preocupados por vivir, otros están preocupados por morir, algunos viven preocupados porque no se han casado y otros están preocupados porque están casados. La preocupación, escuche, la preocupación nos puede impedir disfrutar la vida que Dios nos da. Y la preocupación no te va a permitir el que tú seas agradecido. Y debemos tener presente lo siguiente: todos vamos a morir, todos vamos a morir. Y yo lo he dicho esto una y otra vez, y tenemos que prepararnos para morir en paz con Dios. Aquí el asunto no es si vas a morir, el asunto es cuándo tú vas a morir o cuándo Dios va a permitir que tú mueras. Y no hay que tenerle miedo a la muerte. Si tú estás en paz con Dios, no hay que temerle. ¿Por qué? Porque si tú estás en paz con Dios, tú tienes la confianza de que Dios tiene control del cuándo va a suceder esto. Y aún eso es un motivo de gratitud. En el mundo, por ejemplo, hay peligros de muerte que puede arrebatarnos la vida en un segundo. Todo el mundo muere. Dentro de 100 años, ninguno de nosotros va a estar aquí. Ninguno, por mucho que se afane, va a evitar este fin inevitable que es la muerte. El prolongar y sustentar la vida para muchos se convierte en la mayor preocupación, en el mayor afán, en la mayor angustia. Pero el cristiano, Dios en su misericordia, le ha prolongado la vida, le ha prolongado el tiempo para que se prepare para ese día en que Él lo llame. Y eso no debe ir acompañado de una angustia o una preocupación. Ahora, todos podemos sentir temores, todos podemos sentir incertidumbre sobre el futuro, todos podemos sentir preocupaciones, pero la pregunta es: ¿cuál es la fuente de tu angustia? ¿Cuál es la fuente de tu preocupación? ¿Cuál es la fuente de tu ingratitud? ¿Por qué no eres agradecido? ¿Por qué te cuesta trabajo darle gracias a Dios o reconocer a Dios por encima de tus circunstancias? Pablo lo que nos dice es: deposita tus motivos de angustia a Dios. Hazle conocer tus temores. Expon ante Él tus peticiones en toda oración y ruego. La palabra que usa Pablo, petición, que cuando él hace la invitación de que expongamos nuestras peticiones, esta palabra petición es un término más específico que oración. Esta palabra describe la actitud humilde de traer delante de Dios nuestra necesidad. Y debido a que Dios es omnisciente, Él no necesita ser informado de tus requerimientos, ciertamente. Él no necesita ser informado de tus necesidades. Pero ¿por qué Él nos pide que expongamos ante Él nuestras peticiones? Porque a Él le agrada que nosotros nos acerquemos a Él de manera humilde, mostrándonos dependientes de Él. Siendo humildes, acercándonos a Él, declarando de forma específica lo que necesitamos.
Y es así como entramos en ese vínculo y esa comunión con Dios. Cuando Jesús llamó al ciego Bartimeo, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? La pregunta de Jesús no era por falta de conocimiento de lo que aquel hombre necesitaba, porque era obvio que necesitaba ser sanado de su ceguera. Pero le aseguro que muchos, en ese afán por adquirir algo material, si usted hubiera sido ese ciego Bartimeo y viene Jesús y te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Le aseguro que muchos dirían: yo quiero una televisión de 100 pulgadas. Yo quiero una mejor casa. Yo quiero un mejor vehículo. Te aseguro que el egoísmo, la avaricia y la codicia llevaría a muchos, o ha llevado, o está llevando a muchos a esa clase de insensatez. En cambio, este hombre Bartimeo, vuelvo al punto, era obvio que él necesitaba ser sanado porque era ciego. Y lo que Jesús deseaba de este hombre era escuchar la declaración de su boca, donde él manifestara que él no podía hacer nada por sí mismo, donde él manifestara su dependencia al poder de Dios para sanarlo. Eso era lo que Jesús esperaba de Bartimeo, que reconociera que solamente su mano poderosa podía responder a su necesidad. Y esto mismo es la gratitud. No es que Dios vaya a ser más grande cuando tú le agradeces, sino que la gratitud manifiesta en nosotros que la humildad en reconocer que Dios tiene control de todas las cosas y que nosotros podemos entender que sea cual sea la situación que Dios permite en nuestra vida, Él tiene control y Él va a obrar de la mejor manera y para beneficio nuestro. A eso nos lleva la gratitud. Esa confianza en el poder y en la omnisciencia de Dios nos brinda la certeza de que Dios actuará oportunamente para ayudarnos, sea cual sea nuestra necesidad. Y esa confianza en que Dios intervendrá oportunamente es lo que te hace ser agradecido con Dios. Entender que Él no va a llegar tarde, la certeza de que Él no te va a abandonar, la confianza de que si no tienes un peso para comer, que Él va a proveer esa necesidad para que tu casa y tu familia puedan recibir alimento en ese día. Señor, te doy gracias, y ahí empieza ese himno, empieza ese cántico de gratitud y comienzas a encontrar motivos para mostrarte agradecido. A lo mejor los motivos no lo vas a encontrar en tus circunstancias, pero sí en quién es Dios. Y tú vas a decir: Señor, tú eres mi Padre, tú eres quien me provee, tú eres quien me sustenta, eres tú quien ha prometido que no seré abandonado, que no quedaré huérfano, que proveerás mi necesidad. Ahí está el motivo de gratitud. Y ante la intervención de Dios, no sabemos el cómo ni el cuándo, pero tenemos la certeza que Él intervendrá en el momento justo, en el momento preciso de tu necesidad. Un ejemplo fue Job. Él reconoció la omnisciencia y el poder de Dios y glorificó a Dios cuando lo perdió todo. Eso es tener una actitud de gratitud. Lo perdió todo habiendo perdido todo. ¿De qué manera Job manifestó esa gratitud? Cuando él afirmó lo siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que es muy similar a la oración de Jesús en el Getsemaní, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, oh Padre. Tanto Jesús como Job, ¿qué están manifestando? Certeza, confianza en el poder y la omnisciencia de Dios. Y eso impulsa gratitud en tu corazón. Ahora, cuando hablamos sobre la vida de Job, algo que
que es un poco desconcertante acerca de Job y que me sorprende es que Job vemos en su historia, porque Job atribuyó todas sus aflicciones al Señor. Eso fue lo que él hizo. Como sabemos la historia, fueron los sabeos los que tomaron los bueyes y las asnas, fueron los caldeos los que se llevaron sus camellos, fue un gran viento que vino del lado del desierto, levantado por el diablo, al que le arrebató a sus hijos. Y sabe algo, viendo la actitud de Job, a Job, él no se amargó ni contra los sabeos, ni contra los caldeos, ni contra el viento. Él no se amargó, él no se resintió en su corazón. A Job no le importaban los caldeos, no le importaban los sabeos, no le importaban los demonios, como para mencionarlos y desperdiciar su tiempo en oraciones así. Job clama, mirando a la primer causa de todos los eventos permitidos, porque Job sabía que todas las cosas eran permitidas por Dios con un propósito, que aunque él no lo pudiera entender y al cual no se le explicó, ni se le avisó, ni se le advirtió, sino llegó repentinamente. Vemos cómo la confianza de Job fue puesta no en lo temporal, sino en la eternidad, cuando él hizo esta maravillosa declaración: es Dios quien dio, Él es quien quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Lo que está haciendo Job, él está diciendo, él sabe de qué cosas tengo necesidad. Por eso ha permitido esto en mi vida. Y ese es un motivo de gratitud. No lo entendemos, nos duele. Si en algún momento te has enfrascado en una situación amarga por las circunstancias en la que no te explicas, no encuentras respuestas, no encuentras el resultado de la ecuación de lo que Dios está permitiendo, y lo único que tú puedes hacer, o lo único que te queda hacer, es decir: Señor, no lo entiendo, me duele, pero te agradezco, porque yo sé que esto, bajo la mira de tu omnisciencia y poder, va a contribuir para un bien en mi vida que en este momento no puedo ver. Eso es tener certeza en el poder y en la omnisciencia de Dios. Y el conocimiento que Dios posee en relación a sus hijos es un conocimiento minucioso. Y Dios toma en cuenta esos pequeños asuntos que a lo mejor nosotros valoramos como no importantes o no esenciales. Dios más que nadie sabe lo que nosotros desconocemos. Él sabe lo que nos inquieta todas las noches. Él sabe lo que nos despierta en las noches. Dios sabe cosas de nosotros que nosotros mismos, es más, nosotros mismos no alcanzaríamos a descubrir totalmente, porque hay secretos del corazón que son desconocidos aún para nosotros mismos, pero que no son un secreto para Dios. Allí está el penetrante conocimiento, la omnisciencia de Dios, que alcanza a ver todas las cosas hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Dios está observándonos, Él nos conoce, Él conoce cada movimiento de nuestra vida, cada pensamiento, cada suspiro. Él conoce cada intención, Él conoce la palabra que sale de nuestra boca aún antes de que ésta salga. Él sabe hacia dónde se inclinan nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestras conversaciones, nuestras opiniones. Dios lo sabe todo minuciosamente, todo. Ahora, teniendo en claro esa certeza de quién es Dios, ¿por qué nos cuesta trabajo confiar en Él, en saber que si Dios está permitiendo una situación desfavorable o una prueba en contra de tu vida, ¿por qué dudamos de que Él pueda consolar? ¿Por qué dudamos que Él pueda proveer? ¿Por qué dudamos que Él pueda brindarnos esa ayuda y ese soporte?
en el momento en que lo necesitamos. Es difícil, de verdad. Hay momentos que son muy difíciles decir gracias, Señor, por esto que has permitido. Es difícil. Y a veces uno no alcanza a entenderlo, ni es fácil decirlo, sobre todo en momentos donde perdemos a un ser querido. Cuando falleció mi madre, créame que no me sentía motivado a decir gracias, pero ¿qué me llevó a la gratitud ante la pérdida? El conocimiento que yo tenía de Dios, que de alguna u otra manera yo sabía que era lo mejor, quizás no para mí, sino para ella. Y hay muchas cosas que no vamos a entender y que nuestro corazón debe moverse en esa gratitud, confiando en el conocimiento que Dios tiene para permitir ciertos eventos y situaciones, y en el poder que Él tiene para sostenernos en medio de ese valle de sombra y de muerte que muchos hemos atravesado. Las acciones de gracias, como Pablo lo dice en ese texto, volviendo al versículo donde él dice: no estén angustiados, hagan conocer sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y luego añade: con acciones de gracias, con acción de gracias. Cada oración, cada petición, cada necesidad, cada angustia, cada preocupación debe ir acompañada de una acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo acciones de gracias? Porque la acción de gracias manifiesta nuestra confianza de que Dios está escuchándonos, la certeza de que Dios también contestará la oración. Quizás no de la manera como quisiéramos, pero será una oración contestada para cumplir sus propósitos y para obrar de la mejor manera en esa situación o en esa persona. Entonces, dar gracias, cuando tú te ves enfrascado en una situación donde tienes que agradecer por adelantado, porque tú tienes que dar gracias aun cuando no recibes respuesta, o aun cuando no está muy en claro cómo va a terminar esa historia. Uno tiene que dar gracias. El dar gracias por adelantado es un ejercicio de fe. Estamos desarrollando la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es pensar positivamente sobre lo que queremos que Dios haga a favor nuestro. La fe es depositar nuestra confianza en que Él obrará de la mejor manera y se cumplirá su propósito y su voluntad. Eso es fe. Eso es fe, no lo que yo quiero. Jesús mismo lo dijo, lo acabamos de ver. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, oh Señor. Eso haz, eso permite. Yo estaré dispuesto a seguirte, estaré dispuesto a obedecerte aun cuando no sea lo que yo quisiera. Ese es el ejercicio de la fe. Y sabemos la respuesta que vendrá de parte de Dios. Él va a responder de acuerdo a su propósito y perfecta voluntad. Y aunque no podamos verla, y aunque no podamos tener algún indicio de que esa respuesta vendrá en camino pronto, la gratitud es una parte indispensable de nuestra oración y no debe estar ausente en el momento en que adoramos a Dios. La gratitud habla de comunión con Dios, aprecio por lo que Él es, alabanza por lo que Él hará. A eso nos lleva la gratitud. Pablo dice en Romanos 8, 38 al 39, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿qué? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice estoy seguro? Él está dando alabanza a Dios por lo que Él hará, por esa seguridad que tenemos, esa seguridad eterna. Ahora, hay situaciones donde pudiera parecer que no hay bendición, o pudieran ser situaciones en las cuales tú dices, aquí yo no encuentro nada bueno, en esta situación yo no puedo ver algo favorable, no puedo ver algo claro, pero
algo que la Biblia nos enseña claramente, y como lo dice Pablo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Nada podrá separarnos de su amor. Eso, ¿sabe qué significa eso? Tener esa certeza. Tenemos la certeza de que hay bendición de Dios en todo lo que estamos viviendo y atravesando. Bendición de Dios. Usted tiene esa certeza. Hay bendición de Dios en lo que usted está viviendo en este momento. Hay bendición de Dios en eso que te robaron. Hay bendición de Dios en aquello que te quitaron. Hay bendición de Dios aún en esa calumnia contra ti o en ese chisme que se levantó contra ti. Porque todo obra, todo contribuye para nuestro bien. Y esa es una certeza y una convicción que yo he tenido a través de los años. Hay bendición en todo lo que Dios permite, bueno o malo. Si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestra vida. Y Dios nos dio la vida, dice la Biblia. Él nos dio la vida y no debemos dudar en confiar en Él para todas las cosas, las más pequeñas. Porque si Dios nos dio la vida, seguro que podemos confiar en que Él nos dará el alimento también para sustentar esa vida. Si Dios nos dio cuerpos, seguro que podemos confiar en que Él nos dará la ropa para vestirnos. Porque en lugar de encontrar motivos de ingratitud por si viviremos o moriremos, ¿por qué mejor no tener motivos de gratitud por lo que Dios hace? Por lo que Él hace todos los días, por lo que Él permite cada momento. ¿Cuál es el resultado lógico en la vida de un cristiano que ha vencido la preocupación y ha aprendido a orar en forma agradable a Dios, como lo dice Pablo? El versículo 7 nos da la respuesta. El resultado lógico en la vida de un cristiano que ha vencido la angustia y la preocupación y que ha aprendido el valor de la gratitud en diferentes situaciones, podemos encontrar ese resultado favorable que dice el versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Esta expresión nos presenta la paz prometida como algo que es difícil de comprender y explicar. Tú dices, es que ¿cómo yo puedo ser agradecido con Dios si me sucedió esto o aquello? Quien es agradecido recibe el favor y el beneficio de Dios y experimenta, como dice Pablo, esa paz. Una paz difícil de comprender, una paz difícil de poder explicar en los tiempos adversos o en los tiempos difíciles. No, esa paz no es una tranquilidad temporal o placentera o condicional. Es una paz que el mundo no conoce, que el mundo no puede dar. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice lo mismo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no tiene límites. Podemos recibirla, aunque no sea comprendida. Ponga atención a esto, aunque no sea comprendida. Porque esa paz de Dios no está sujeta a las circunstancias. Es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Quien tiene esa paz de Dios es alguien con una mentalidad de gratitud, como la tuvo Jesús. Después de que Jesús se levanta de orar en el Getsemaní, dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se levanta de orar con una mentalidad de gratitud y dispuesto a obedecer. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ningún momento Jesús se quejó, en ningún momento Jesús encontró motivos para poder retirarse de ese propósito de Dios. Él con entereza, con valor, enfrentó la cruz. ¿Por qué? Porque tenía esa paz que viene de Dios.
Y, y esa es una promesa de Dios, una promesa de protección, como dice Pablo, el tener esa paz de Dios es una promesa de protección contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de atacar nuestros pensamientos, va a tratar de atacar la pureza de nuestro corazón, tanto en lo intelectual como en lo emocional. Y ahí es donde Pablo está diciendo, quien tiene la paz de Dios, quien ha experimentado esa paz, está protegido por Dios cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas. Esa paz nos blinda, nos da confianza, nos da seguridad, nos da consuelo cuando las cosas no pueden cambiar, no pueden ser de otra manera como tú quisieras. Por eso una paz interna, una paz en el corazón, nos ayuda a tener una paz externa, es decir, una tranquilidad ante las circunstancias que nos rodea. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué dice? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Note que esta protección está entrelazada con Jesús, porque Jesús es nuestra paz y Él nos guarda según sus promesas. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese corazón o ese pensamiento que persevera en la voluntad de Dios y que confía en lo que Dios permite, es un corazón lleno de gratitud. Y un corazón con gratitud será guardado, como dice el versículo, en completa paz con Dios. Porque donde hay paz va a sobreabundar la gratitud. Donde no hay paz, ¿qué sobreabunda? La ingratitud, la queja, la inconformidad. Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y el verso 18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hablando sobre la gratitud. La gratitud, y esto yo creo que va a ser muy importante que algunos de ustedes lo sepan, la gratitud es una elección que usted hace. La gratitud es una decisión que usted hace. No es algo que Dios siembra en tu corazón y se desarrolla como un don espiritual, no, es la determinación que tú tienes. Así como amar es una decisión, la gratitud también es una elección que nosotros hacemos ante las diversas situaciones. Por eso, ¿qué estamos aprendiendo? A desarrollar la gratitud, a desarrollar el modo de pensar de Jesús, a tener la actitud de Jesús. Y Jesús, Él hacía elecciones diarias de agradecer, de dar gracias, de dar gracias. ¿Qué hacemos? Intercambiar nuestras quejas por agradecimientos a Dios. Usted intercambia su inconformidad por gratitud a Dios. Es una elección que usted va a hacer. Si la gratitud no es parte de nuestro diario vivir, debemos tomar la decisión de cambiar. Debemos aprender a desarrollar esa acción de gracias todos los días. ¿Por qué? Porque mientras reconocemos y aceptamos las bendiciones que Dios nos ha dado y le pedimos que nos ayude a entender sus propósitos y su voluntad, llenándonos de su paz, a través de la gratitud de nuestro corazón, Él va a comenzar a transformar nuestras vidas. Cuando Dios ve un corazón agradecido, Él comenzará a derramar bendición sobre tu vida. Si tú eres una persona que se la pasa quejándose, o que se la pasa mostrando actitudes de inconformidad, de resentimiento por lo que Dios está permitiendo, es imposible, es imposible que Dios pueda transformar tu vida. Tú no tienes esa paz de Dios.
Tú no tienes esa paz de Dios. ¿Por qué? Porque estás turbado, estás angustiado y no estás viviendo en Cristo Jesús. No estás viviendo haciendo la voluntad de Dios. Porque el vivir en Cristo implica amor, bondad, generosidad, gratitud, paz. Eso es lo que implica. Colosenses 3, 14 al 15. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y al final, otra vez, ve cómo se vincula siempre, casi siempre, la paz con la gratitud. Quien tiene paz, quien tiene esa paz de Dios, será agradecido. Sed, ¿qué dice? Agradecidos. El Salmo 105 es un himno de agradecimiento por las maravillas de Dios. Un salmo, ese salmo se considera como un salmo histórico. El Salmo 5 se relaciona o es semejante, por ejemplo, a los Salmos 78, 106 y 136. Y es uno de los 4 salmos que empieza con la palabra hebrea odú, H-O-E-D-U, que esa palabra odú es dar gracias, dar gracias. Un ejemplo, el Salmo 107, 1, 2 dice, en la versión traducción viviente, den gracias al Señor. Ahí está la palabra odú, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Pregunta. Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pero una persona que no tiene la paz de Dios, ¿a qué va a ir con los demás? ¿A llorar? ¿A quejarse? ¿A victimizarse? ¿A hacerle saber lo mucho que está sufriendo? ¿Las injusticias que está enfrentando en la vida? Eso no hace una persona agradecida. Eso no hace una persona que tiene la paz de Dios. Porque la persona agradecida y la persona que goza de esa paz de Dios, que lo sustenta en los tiempos difíciles, es una persona también con la disposición de bendecir a quien le ha maldecido. Porque hay paz y hay gratitud. ¿Tú puedes darle gracias a Dios por tus enemigos? ¿Tú podrías ser agradecido por aquellos que están maquinando hacer un mal contra ti? Piénselo, ¿cómo se atrofia ahorita sus pensamientos? Hace cortocircuito. Pero ¿sabe? Sí se puede. ¿Por qué? Porque usted va a agradecer el que Dios levante a sus opositores o a sus enemigos para formar su carácter, para revelar cosas que ni usted mismo conocía en su corazón. Y a veces Dios permite situaciones y pone a personas para revelar ese lado oscuro en nuestro corazón que nos confronta y nos lleva a corregir y arrepentirnos delante de Dios por aquello que ignorábamos de nosotros mismos. Entonces, se puede dar gracias a Dios por nuestros enemigos, porque aún a ellos Dios los usa para bendecirnos, iglesia. Dios los usa para bendecirnos. Y cuando tú tienes esa paz de Dios y tienes un corazón agradecido, tú vas a ver que esto es bien sencillo y bien fácil de sobrellevar. Y no vas a andar con amargura, y no vas a andar con resentimiento, y vas a hacer lo que el Salmo dice. A ver, ¿has sido rescatado por Dios? ¿Has sido perdonado por Dios? Entonces habla con libertad. Cuéntale a otros. Cuéntale a otros de qué manera Dios ha usado a tus enemigos para bendecirte. Cuéntales a otros de qué manera eso que maquinaron contra ti fue usado por Dios para cumplir su propósito y su voluntad. Es así como somos bendecidos, iglesia. ¿Sí lo alcanza a digerir esto? O lo pauso y nos vemos el próximo domingo para ahondar más en este punto. Dice el Salmo 118, 1, 2, otro salmo histórico que también inicia con la palabra odú. Dice,
Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Y todo el Salmo 136 específicamente está anclado, todo ese salmo está anclado en declaraciones de acciones de gracia sobre una fe histórica. Un ejemplo de esto es el versículo 4 del Salmo 136, dice: den gracias, ahí está otra vez la palabra odú, al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. La fe bíblica es una fe histórica. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con que la fe bíblica es una fe histórica? Que nuestra fe está ligada a actos específicos de Dios en la historia. Por ejemplo, vemos el llamado de Abraham, el éxodo, la muerte, la resurrección de Jesús. Nuestra fe está anclada a esos hechos históricos bíblicos. Por lo tanto, este énfasis en los grandes hechos de Dios es parte integral de nuestra fe y lo que impulsa también alabanza y gratitud en el pueblo de Dios. Y volviendo al Salmo 105.1, que es un salmo histórico, voy a leer el versículo 1 en la versión Reina Valera. Dice: alabad a Jehová, ahí está la palabra odú, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. En la versión Traducción Viviente voy a leer del 1 al 5. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que Él ha hecho en tu vida? Públicalo. Dale gracias. Pero si tú estás resentido o estás con amargura o estás dolido porque no te saludó el hermano en el Walmart y te dio la vuelta y ay, mira, ¿qué vas a publicar entonces? No, en esa iglesia todos son faltos de amor, ahí todos son unos hipócritas. Eso es lo que vas a terminar publicando en las calles. Yo, como una vez me dijo uno, yo mejor voy a ser mi propio pastor. Así me lo dijo. Yo soy mi propio pastor. Él solo se ofrendaba, Y el Salmo dice que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, canten alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. ¿Sabes? Esto impulsa gratitud. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Es decir, motivos para alimentar gratitud todos los días. Y luego dice el verso 5, recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ahí está. Este salmo nos brinda motivos, razones para ser agradecidos. Ahora, ¿qué significa alabar a Dios? Mire, los verbos imperativos que aquí encontramos indican que alabar a Dios implica dar gracias, implica invocar, proclamar, dar a conocer, cantar, hablar, publicar, alegrarse, buscar. Y también alabanza a Dios es hacer memoria de sus maravillas. Son facetas de la adoración y cada una merece todo un desarrollo. Por eso el Salmo está invitándonos a que a ser agradecidos. Debemos hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos hablar de lo que Él ha hecho, sus maravillas, sus milagros, sus bendiciones, sus prodigios, aún en la adversidad. La Biblia habla mucho de agradecimiento, y sabe, pero también habla de la falta de agradecimiento. Y habla de las consecuencias tanto de unos como de otros. Dios nos conoce y nos diseñó de tal manera que podamos prosperar si somos humildes, íntegros y agradecidos. No podemos tener comunión con Dios cuando somos ingratos. No podemos ser bendecidos por Dios cuando somos deshonestos o arrogantes o desagradecidos. Por eso, Dios en su palabra, Él incluyó repetidos mandamientos, imperativos sobre la gratitud, la importancia de la gratitud, que nos recuerdan que un corazón agradecido es un corazón en paz con Dios.
Pablo es un claro ejemplo de esto. Filipenses 4:10-13 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenías, dice, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Y luego dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, o sea, no me estoy quejando. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Y contentamiento implica agradecimiento. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. He aprendido a ser agradecido en todo tiempo, sé vivir humildemente y en esa humillación sé ser agradecido. He vivido en tiempos de abundancia y he sido agradecido. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es gratitud. Esto es gratitud. Porque Pablo está diciendo: tengo todo y me sobra. Por otra parte, debemos guardar nuestro corazón de toda continua inquietud y angustia. Debemos guardar nuestro corazón aún por males reales o imaginarios. Porque mire, es una tentación ser angustiados por males imaginarios. Cosas que ni han sucedido, que ni son real. El ser humano y el hombre vive mucho de suposiciones y se amarga por suposiciones y se enemista por suposiciones y se rebela contra Dios por suposiciones y hasta se van de las iglesias por suposiciones, que porque no lo saludaron, que porque no lo querían, que por etcétera, ¿no? Tantas cosas que suceden donde suponemos algo que no representa la realidad. Esos son males imaginarios. Exageramos nuestras desventajas reales. Y aquí algo muy importante: nuestra condición, lamentablemente por nuestra naturaleza pecaminosa, humana, carnal, es magnificar los insignificantes inconvenientes de la vida cotidiana hasta convertirlos hasta en maldiciones. Y llegamos a creer, a suponer que Dios no nos ama, que a Él no le importamos, que si Dios realmente le importara, pues ¿por qué Él no cuidó de mí? ¿O por qué no me dio aquello que tanto le pedí? Y estamos suponiendo cosas que no representan una realidad. Y fíjate, esos males imaginarios, ¿a qué van a orientar tu corazón? A la ingratitud. Y examina un poquito lo que le estoy hablando. Examínelo. Realmente nuestros motivos de ingratitud surgen más por suposiciones y cosas que nosotros mismos hemos reinventado en nuestra mente, que no representan una realidad. El mundo en el que vivimos, a pesar de todas las cicatrices de pecado, de injusticia y de sufrimiento que podemos encontrar y señalar por todos lados, déjeme decirle algo: es un mundo bendecido por Dios. Es un mundo bendecido por Dios. No es como muchos lo pintan morbosamente, porque algunos señalan que el mundo en este momento ya es el infierno en la tierra. Sí, hay lágrimas, hay dolor, hay sufrimiento, hay injusticia. Sí, no estoy negando la realidad que hay en el mundo. Pero ¿sabe? Si yo me pongo o presto atención o me enfoco en la realidad del dolor en el mundo, no voy a encontrar motivos de gratitud. Me voy a angustiar y voy a vivir preocupado. Por ejemplo, hay gente que no le gusta ver las noticias porque se angustia de lo que está pasando en el mundo y pierden su paz. Y viven atormentados y preocupados, y que si la Tercera Guerra Mundial, y que si el Apocalipsis, que si el Anticristo, y se angustian, se perturban mentalmente.
¿Y sabe qué sucede? Que muchos dejan de disfrutar y agradecer por la vida que Dios les ha concedido. Muchos dejan de disfrutar lo que Dios les ha dado y se envuelven en una agonía y en una frustración que ellos mismos han creado de manera imaginaria o suponiendo. ¿Qué es lo que usted piensa cuando ve el mundo en el que vivimos? El enfoque siempre está hacia lo malo y todos podríamos hablar mal de tantas cosas. Podríamos hablar mal de los políticos, podríamos hablar mal de los sistemas de gobierno, podríamos hablar mal de muchas cosas. Pero ¿sabe? Cuando usted ve al mundo desde la perspectiva de Dios, usted ve un mundo con eminencias de la gracia, del amor, la misericordia y la provisión y el cuidado de Dios. Muchos no alcanzan a ver eso, pero realmente tenemos un mundo más de lo que merecemos. Y ahí está la bondad y la misericordia de Dios. Por eso Pablo dice en Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es fácil sentir gratitud cuando todo nos sale bien, es fácil. Por eso Pablo dice, pero cuando todo salga mal, como sucedió con Job, ¿cuál fue la actitud de Job? Él dio gracias a Dios en toda situación. Eso significa que debemos ser agradecidos en lo bueno y en lo malo. Pero cuando no comprendemos por qué Dios ha permitido situaciones, cuando no comprendemos y cuando nos envolvemos en suposiciones e ideas irreales, ¿sabe qué sucede? Caemos en el error de permitir que esa situación que estamos enfrentando apague nuestra gratitud. La opaca, la desaparece, en lugar de regocijarnos y alabar a Dios por su bondad, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ponemos nuestra atención en el dolor y no en la misericordia de Dios. Ponemos nuestra atención en la escasez y no en la provisión de Dios. Ponemos nuestro énfasis en nuestra pobreza y no en la riqueza de Dios. Cuestión de perspectivas. Una persona agradecida reconoce a Dios como la fuente de toda provisión y toda bendición. Ahora, el pecado de ingratitud comenzó en el jardín del Edén. Dice la Biblia, cuando Adán y Eva decidieron que lo que Dios les había dado no era suficiente. Dios había creado un ambiente perfecto con abundantes frutos, bendiciones para que comieran de todos los árboles, excepto de uno. Sin embargo, la serpiente que llevó puso inconformidad, ellos quedaron insatisfechos y por ese motivo ya no encontraron motivos de gratitud a Dios. ¿Y la ingratitud a qué los llevó? A la desobediencia, porque se sintieron merecedores de más, quisieron ser como Dios, creyeron la mentira de la serpiente. Y de la misma manera, cada vez que nosotros despreciamos lo que Dios nos ha dado, o queremos algo que está fuera de su voluntad, ahí nos mostramos ingratos, ahí nos mostramos malagradecidos. Poco se habla sobre la gratitud de Jesús, pero Jesús, aún siendo Dios, escuche, aún siendo Dios, nos dio ejemplo de una mentalidad agradecida, de una actitud agradecida. Jesús agradece a Dios como el Padre que veía por toda su creación. Incluso vemos cómo Jesús agradece a Dios y ve a Dios como el Padre y el protector y el proveedor de toda la creación, y pone como ejemplo los pequeños gorriones que se consideraban de poco valor, y también pone de ejemplo las flores silvestres que nunca fueron vistas por la gente, que un día amanecieron y marchitaron ese mismo día. Pero Jesús mostró gratitud por el suministro de alimentos,
Él mostró gratitud por la obra que Dios le permitió hacer, mostró gratitud por la oportunidad de poder servir y ministrar a otros. Y ese es el claro ejemplo de Jesús. Vemos cómo realmente si nosotros cultivamos un corazón agradecido, vamos a resolver muchos de nuestros problemas. Muchos de nuestros problemas. Un claro ejemplo de esto es aquellos 10 leprosos que conocemos, que fueron sanados, y de esos 10, ¿cuántos regresaron a dar gracias? Solamente uno. De las miles de personas que Jesús ministró, que se registran en los evangelios, relativamente pocos realmente se acercaron a Él, regresaron a Él para darle gracias. Un leproso de 10, un leproso samaritano de 10, fue el que fue con Jesús para darle gracias. Una prostituta, que era la única persona del grupo de Simón y los fariseos, mostró gratitud a Jesús por el perdón que recibió por sus pecados. Incluso podemos ver que los propios discípulos de Jesús, en algunos momentos ellos no mostraron gratitud a su maestro. Le demandaban más y le exigían. Se comportaban egoístamente. ¿Hasta qué momento empezaron a mostrar gratitud? Hasta que Jesús resucitó de los muertos. Fue cuando ellos orientaron ya sus corazones hacia Dios. Y te vuelvo a repetir esto. Si cultivamos un corazón de gratitud, muchos de nuestros males, muchas de nuestras agonías y angustias se van a resolver. Dar gracias y alabar a Dios nos ayuda a evitar enfocarnos en nuestros problemas. Cada vez que surja un problema, ¿qué tienes que hacer? Orar a Dios y agradecerle. Por ejemplo, los salmos, muchos de esos salmos fueron escritos en tiempos de agonía y muchos los escribieron clamando en su desesperación. Por ejemplo, David, el rey David, tuvo esa actitud de gratitud cuando él huía de Absalón, quien quería arrebatarle el trono, pero David comenzó a pensar en todas las cosas buenas que Dios había hecho por él. Y David aprendió a cultivar una actitud de gratitud aún contra Saúl, porque él respetaba la unción que Dios había puesto sobre Saúl. Eso habla de gratitud. No atentó contra su vida. Y mucho de lo que David fue debido a esa actitud de gratitud que él tuvo, porque Dios lo bendijo y lo favoreció. Tenemos muchas cosas por las que tenemos que dar gracias. Por ejemplo, Daniel daba gracias a Dios por la sabiduría y la fuerza que Dios le había dado. El apóstol Pablo, como ya lo vimos, él daba gracias a Dios por los creyentes que expresaban su fe. Esto que escribía a los romanos. Él daba gracias por la conversión de las personas. Él daba gracias a Dios porque lo había liberado del poder del pecado que moraba en él. Gratitud es el distintivo de verdaderos hombres de Dios. Entonces, no nos quejemos, no nos dispongamos a quejarnos cuando nos veamos en una circunstancia adversa. Por el contrario, ¿qué tienes que hacer? Cultivar un corazón agradecido. Es una elección. Si tú no eres una persona agradecida, es porque piensas que mereces mejores cosas o mejores circunstancias de lo que ahora estás teniendo. Eso es lo que frustra la gratitud. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar esa gratitud en nuestros corazones día a día. ¿Qué es la gratitud entonces? Mire, la gratitud es el hecho de estar agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Gratitud es decir gracias por los beneficios recibidos y también por las circunstancias difíciles. Gratitud es estar contento con lo que Dios te da, es enfocarte en lo bueno de tu vida y no en lo malo, es pensar más en las bendiciones que en los problemas. Y la gratitud también surge cuando dejamos de compararnos con otros. Damos gracias a Dios.
Filipenses 4:8 dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Concéntrate en qué. Pon tu atención en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre. En eso concéntrate, en eso piensa y agradécele a Dios. Agradécele a Dios. Y la pregunta es, ¿serás un hombre agradecido? ¿Tienes gratitud en tu vida? ¿Cómo lo podemos saber? Mire, fácilmente y rápidamente. Vamos a hacer una breve evaluación. Vamos a ver si eres una persona agradecida. Número 1, ¿siempre estás quejándote de todo? ¿O hablas de las bendiciones de Dios en tu vida? Número 2, ¿siempre estás pensando en las bendiciones que tienes de parte de Dios? O más bien, estás pensando en los problemas que Dios está permitiendo. Analízalo. 3, ¿tienes una actitud de gratitud o tienes una actitud de inconformidad? Y número 4, ¿reconoces como algo bueno todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Todo lo que Dios ha permitido en tu vida? Es así como evaluamos si tú tienes gratitud en tu corazón. Y finalmente vamos a terminar con el ejemplo de Jesús. Con eso termino. Jesús vivió una vida de acción de gracias. Él dio gracias al Padre en muchas ocasiones y por muchas cosas. Por ejemplo, Él dio gracias ante la provisión de los panes. Dio gracias por la provisión de Dios cuando partió los panes y los peces y alimentó a más de 4,000 personas. Mateo 15:36 nos dice, y tomó 7 panes y los peces, ¿qué hizo? Dio gracias, los partió, es decir, se mostró generoso y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué aprendemos aquí de Jesús? Vemos aquí cómo Jesús nos enseña a dar gracias por la provisión y el cuidado que Él tiene de nuestra vida. ¿Qué nos enseña? Que aprendamos a depositar en Él nuestras necesidades, sabiendo que Él va a cuidar de nosotros. Vemos cómo Jesús daba gracias por los alimentos, agradecía por la comida que recibía día a día, pero sobre todo, Él daba gracias por el milagro que habría de venir. ¿Cuál? La multiplicación para la provisión de muchas personas. Daba gracias porque no solo comería, sino porque quedaría abundante hasta para llenar otras canastas de sobra. En Mateo 6:26 Jesús nos enseñó que en tiempos de preocupación, que observemos a las aves. Y Jesús nos dice y nos lleva al punto de reflexión en el que nos pregunta: ¿quién les dio su asombrosa tenacidad a las aves? ¿Quién puso en ellas ese aguante, esa sorprendente aptitud para navegar? Las maravillosas aptitudes de las aves son prueba de la sabiduría y el poder de Dios. Y Jesús dice, las aves no dependen de que el hombre las alimente, y aún así nunca les falta sustento. Nuestro Padre Celestial las alimenta. Al depender de Dios, ellas viven sin preocupación por el día de mañana. Por eso las aves disfrutan más la vida que el ser humano, y eso es una realidad. Ellas no dejan de cantar, ellas no dejan de agradecer. Disfrutan de una vida más alegre que muchas criaturas en la tierra. ¿De qué manera lo demuestran? Cantando en las ramas de los árboles, día y antes de anochecer, ¿sí o no? Ahí está el claro ejemplo de su gratitud. Agradecen por un día más y agradecen por un día que ha terminado y que Dios les permitió la vida. Si nosotros por fe estuviéramos tan confiados en Dios como lo están las aves, de seguro que cantaríamos tan alegremente como ellas lo hacen todos los días, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. ¿Qué es lo que distingue a las aves de nosotros? Que ellas viven sin preocupaciones. Ellas viven cantando. Ellas viven agradeciendo. Su canto son acciones de gracias cada mañana y en cada atardecer. Número 2, Jesús también dio gracias por las cosas reveladas a los sencillos. Él daba gracias porque Dios mostró su grandeza a los simples de corazón, a los niños,
a los niños, a los más sencillos, a los pequeños que iban ante Dios. Esto en Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este verso habla del entusiasmo que Jesús tenía. ¿Qué sucedió aquí? Cuando los 72 volvieron con las buenas noticias de haber ido a predicar el Evangelio, ellos regresaron entusiasmados de los resultados de predicar el Evangelio. Esa alegría contagió al propio Jesús. Dice una versión que Jesús se entusiasmó. Y en el momento en que él recibe esas buenas noticias de parte de los discípulos, Jesús ofreció una alabanza de acción de gracias al Padre por haber dado esas bendiciones a la gente sencilla, aquellos que son como niños, y no a los sabios y a los entendidos y a los fuertes de este mundo. Al ver cómo los demonios se les sometían en su nombre, eso fue también otro motivo de alegría para aquellos discípulos. Y Jesús, en ese contentamiento, ese entusiasmo, él levanta una acción de gracias a su Padre y dice: Señor, gracias, porque tú eres el creador de todas las cosas. Y tú permites que hasta los simples puedan tener una revelación de tu evangelio, de tu palabra, de tu salvación. Número 3. Otro ejemplo: Jesús dio gracias ante la tumba de Lázaro. Aquí tenemos un claro ejemplo. Dice la Biblia que él dio gracias a Dios por haber escuchado su oración acerca de la resurrección de Lázaro al haberlo levantado de la muerte. Dice Juan 11, 41 al 42: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál fue el motivo de su gratitud? Dio gracias por ese momento especial, sin importar, era un momento de dolor, era un momento difícil, había gente llorando, había gente sufriendo, las hermanas de Lázaro estaban angustiadas, y sin embargo vemos a Jesús levantando una oración de gratitud. Mire, el dolor no puede ser más grande que nuestra gratitud. La tristeza no puede ser más grande que nuestra gratitud. Cuando damos gracias, aún en momentos tristes, manifestamos confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios omnipresente. La ingratitud surge de una postura incorrecta de pensar que Dios no está presente en nuestras pruebas actuales. Ante las pruebas todos tenemos alguna de estas dos formas de reacción: nos abatimos, nos quejamos y dejamos de confiar en Dios, o nos acercamos a Él, descansamos en Él y permitimos que Él obre de la mejor manera. Y por último vemos el ejemplo de Jesús dando gracias en la última cena. Dio gracias a Dios cuando les dio el pan y el vino a sus discípulos, aunque Él sabía, escuche, Él sabía del sufrimiento que le vendría. Él sabía de la muerte que enfrentaría. Y mientras comían, dice Marcos 14, 22 al 24, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ponga atención a esto. Ante el sufrimiento propio y la inminente crucifixión, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Agradecer. Él agradeció a Dios. Él conocía lo que le enfrentaría: el rechazo, el menosprecio, las mentiras, el odio, las sediciones, falsos testigos, un juicio injusto, la flagelación, la tortura, la burla y un espectáculo público de su muerte. Y aun conociendo las circunstancias provocadas que enfrentaría, no rehusó la obediencia ni tampoco la gratitud. Y vemos cómo Él mostró y dijo: Señor, te doy gracias. Te doy gracias. ¿Por qué? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada. Si para Jesús era importante vivir una vida de gratitud, ciertamente debe serlo también para nosotros. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Este fue el modo de pensar de Jesús.
¿Cuál es nuestro desafío a partir de hoy? Desarrollar y tomar la decisión por ser agradecidos. Eso va a resolver muchos de nuestros problemas. Y a través de la gratitud usted va a experimentar la gracia, el favor y la bendición de Dios. Y usted va a ver cómo Él empieza a transformar también su vida y cómo empieza a cambiar aún circunstancias en conformidad a su voluntad. ¿Qué vamos a hacer? Agradecidos. Póngase de pie, por favor. Y levante sus manos y dele gracias. Usted ya escuchó bastante acerca de la gratitud. ¿Está pasando por algo difícil en este momento? Dele gracias, así como lo hizo Job. Job no entendió los motivos del por qué, pero él fue humilde para acercarse a Dios y decir: Señor, yo reconozco que tú eres quien me dio, tú eres quien me quitó, y tu nombre es bendito por siempre. Te doy gracias, Señor. Dele gracias. Abra sus labios un momento y agradézcale a Dios. Agradézcale. Agradécele. Agradécele por todas las cosas que Él ha permitido en tu vida. Sea agradecido. Desarraiga esos motivos de angustia, de preocupación, de afán, de rencor, de celos, de odio. Desarráigalos de tu corazón y sea agradecido. Agradecemos, Señor, por todas las cosas que permites en nuestra vida, que aunque no lo entendemos y que a lo mejor en esta vida no obtendremos respuesta satisfactoria, nuestra fe nos lleva a acercarnos a ti con humildad y decirte: gracias, Señor. Porque yo sé que tú has obrado de la mejor manera. Y yo sé que tú me sustentarás en el día de la prueba y que aun cuando atraviese ese valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tú prometiste, Jesús, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Te damos gracias. Muchas gracias por tenernos aquí reunidos. Gracias por las situaciones y circunstancias que tú has permitido en el pasado, porque sin esas cosas, sin esas personas y sin esas situaciones, no estaríamos el día de hoy aquí. No estaríamos el día de hoy aquí. Y estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Dele gracias, iglesia, dale gracias. Dile gracias, Señor. Muchas gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que en este momento llene nuestros corazones. Que llene nuestros corazones. Guardándonos de malos pensamientos, guardándonos de malos sentimientos, guardándonos de toda angustia y toda preocupación que pudiera impulsar un sentimiento de ingratitud en nuestro corazón. Queremos ser agradecidos, Señor. Te amamos, Padre, y te damos gracias.